Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Vamos a tener una sesión de información, un debate con un análisis político sobre la situación de los centros sociosanitarios de mayores aquí en Madrid, pero también en España, por todo lo que está ocurriendo con la atención a la dependencia como un negocio que se ha montado y que está produciendo muy mala calidad de servicios, como hemos visto antes de la pandemia, mucho exceso de mortalidad durante la pandemia y no tenemos muchos motivos para ver que el futuro sea mejor, a no ser que demos un cambio grande en el modelo de atención a los mayores. Hoy nos van a hablar dos personas a las que quiero mucho y admiro mucho por su trabajo. El primero es Vicente Losada, que es economista de la salud y es un activista que encontramos en Audita Sanidad desde sus principios. Audita Sanidad es un grupo ciudadano que se propone identificar la deuda en sanidad y transformar la atención sanitaria a favor del sistema público con propiedad, provisión y gestión de servicios pública, gratuito y universal. Nosotros en Audita, digo nosotros porque yo también soy miembro de Audita Sanidad, nos proponemos ser transparentes y sensibilizar a la población sobre lo que está ocurriendo con la privatización de la sanidad. En segundo lugar, os presento a Manuel Rico, que muchos ya también conocéis de otras cuestiones. Es abogado, director de investigación de Infolibre y ha sido el autor de exhaustivos informes publicados en Infolibre que hicieron públicos los protocolos de exclusión que impidieron el acceso de los mayores en residencias a la atención sanitaria en los hospitales, y todo ello lo describe con mucho detalle y con un análisis en profundidad en su libro de Vergüenza, el escándalo de las residencias, que os aconsejo leer porque realmente para mí ha sido como una Biblia en los últimos meses. Lo tengo al lado de la mesa y tiene una información muy rigurosa. Bien, no tengo más que deciros, solamente que darle la palabra ahora a Vicente y daros unas instrucciones antes de que Vicente tenga la palabra, que por favor cerréis vuestros micrófonos y os comuniquéis por chat. Cuando tengáis preguntas, las vayáis escribiendo en el chat y cuando terminen sus exposiciones Vicente y Manuel, os daremos paso. Haré como moderadora, leeré vuestras preguntas y en la medida del tiempo que tengamos, pediré a Manuel y a Vicente que os respondan. Muchas gracias. Ya empezamos. Vicente, cuando quieras. Vamos a ver si comparto pantalla. Vale, esperar un momento porque esto lo voy a ver ahí abajo. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera agradecer en nombre del Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad pues la oportunidad que nos habéis dado, Más Madrid Salud, para participar en esta charla debate. Y especialmente a Paloma Pastor y Vicky Zunzunegui, que son con las que he venido tratando en los últimos días. El esquema de trabajo o el esquema que más o menos de mi intervención se compone de 5 o 6 grandes bloques. En primer lugar, voy a hablar un poco, todo esto va a ser muy sintético, ¿no? Por los 20 minutos de que dispongo. Voy a hablar en qué consisten las gestoras de fondos, qué son los fondos de inversión y qué se diferencian respecto de los fondos buitre. Luego voy a señalar algunos de los fondos de inversión más representativos a nivel del mundo global. Expondré brevemente también la forma en cómo actúan, cuáles son sus consecuencias y finalmente haré un repaso brevísimo sobre cómo actúan en concreto en la sanidad pública y privada de la Comunidad de Madrid. Bueno, a partir de aquí, pues la primera pregunta sería ¿qué son las gestoras de fondos? Las gestoras de fondos no son ni más ni menos
que sociedades encargadas de gestionar y administrar el dinero de terceros en su nombre. Eso es, digamos brevemente, lo que es una gestora de fondos. ¿Y cuál es el objetivo o los objetivos de las gestoras de fondos? Fundamentalmente, atraer dinero o activos financieros. ¿De quién obtienen esos activos o ese dinero? Pues fundamentalmente de tres, digamos, instituciones o tres bloques fundamentales. Por una parte de los particulares, por otra parte de los inversores y por otra parte de los bancos. ¿Con qué objetivo pretenden obtener estos activos y el dinero? Pues con el objetivo de revalorizar, es decir, de ese dinero que han obtenido, gestionarlo y administrarlo de tal manera que en el corto plazo o en el corto y medio plazo obtengan la máxima rentabilidad posible. Subrayo lo del corto o el medio plazo porque esto es una de las características que distingue a los fondos de inversión. Bien, ¿cuáles son estos mecanismos de revalorización que os he comentado anteriormente? Pues uno de ellos es cuando predominan las acciones especulativas, entendiendo como tales el obtener ese beneficio que pretenden a partir de un determinado volumen de activos o de un dinero, se les llama fondos de inversión especulativos. Y dentro de este fondo de inversión especulativos, no me voy a extender ahora, en todo caso luego en el debate, si estáis interesadas, hay una tipología amplia de diferentes tipos de fondos de inversión. Y cuando específicamente especulan con situaciones precarias, en este caso, por ejemplo, cuando especulan con situaciones precarias de estados que están más o menos en quiebra financiera o en empresas que también están en la misma situación o incluso con particulares, en este supuesto es cuando nosotros decimos que se trata de fondos buitre, ¿no? De todas maneras, yo querría señalar que a lo largo de esta intervención y en general, el concepto de fondos buitre lo vamos a considerar en un sentido amplio, no en el sentido estricto que se suele considerar desde el punto de vista técnico. En todo caso, si queréis, luego en el debate podemos establecer qué se entienden por fondos buitre en sentido estricto. Bien, dicho esto, ¿cuáles son las características o qué les distingue a los fondos de inversión? Pues fundamentalmente las gestoras de fondos que acabamos de comentar, junto con un conjunto muy pequeño, y subrayo muy pequeño, de empresas transnacionales y de bancos que tienen gran poder, lo que consiguen es, entre todos ellos, tener un poder global. Un poder global que además se caracteriza porque tienen muchas interconexiones entre ellos y tienen multitud de participaciones en empresas. Y esto es lo que se denomina, por parte de algunas o de algunos de los estudiosos, se denomina red global de empresas, que también algunos otros autores les llaman, por ejemplo, Peter Phillips les define como clase capitalista transnacional y otros le llaman, bueno, diferentes nombres. La segunda característica de los fondos de inversión es que, por ejemplo, dentro de esa red global de empresas, uno de los fondos que tiene mayor poder en el mundo, espero que luego tengamos oportunidad también de hablar de él, es BlackRock, que para que os hagáis una idea, en el año 2020 BlackRock gestionaba en torno a los 7,7 billones de euros, lo que suponía en ese año aproximadamente 7 veces el PIB del Estado español. Esto os puede hacer una idea de cuál es el poder y la potencia que tienen estos fondos de inversión. La tercera característica es que estos fondos, estas gestoras de fondos, junto con el conjunto pequeño de empresas transnacionales y de banca, conforman un cuasi monopolio, por no decir un monopolio, que detentan, tienen poder para gestionar y para decidir sobre la economía mundial, pero no solamente sobre la economía, sino también sobre la sociedad en su conjunto, hasta el punto que son capaces de escapar al control de la sociedad, son capaces de escapar tratando de llevar todos sus beneficios y todas sus actuaciones a paraísos fiscales. Pero no solamente eso, sino que además con su poder lo que hacen es presionar a los estados de diferentes formas, que no sé si luego tendremos también oportunidad de ver esas formas de presión, presionar a los estados que en muchas ocasiones esos estados se convierten en meras marionetas
del poder de estos fondos, de tal manera que los estados permiten, digamos, progresivamente el trasvase de servicios básicos de la ciudadanía, como puede ser la vivienda, la salud y las residencias de mayores, el trasvase de estos servicios que son generalmente públicos al sector privado, obteniendo grandes beneficios con ellos. Bien, algunos fondos de inversión más relevantes en el mundo los tenéis más o menos ahí. He puesto algunos representativos. En el libro de Peter Phillips, que se llama Megacapitalistas, él hace una lista, un ranking de fondos de inversión, hasta el punto de que los 17 fondos de inversión en el año 2017 gestionaban, como veis ahí, 41 billones de de dólares aproximadamente, ¿no? Y veis, digamos, el estereotipo de fondos, pasando desde BlackRock y Vanguard, que son típicos fondos de inversión, a bancos como JP Morgan Chase o UBS o Barclays, y luego las propias empresas de seguros, como puede ser Allianz o AXA en Francia, ¿no? Bien, ¿cómo actúan estos fondos? Pues, como he dicho antes, actúan, por una parte, tratando o, digamos, especulando con la deuda de los estados, también con las familias, con las empresas y luego, como he dicho en el apartado anterior, especulan con los servicios básicos a la ciudadanía, que fundamentalmente son la salud y la asistencia sanitaria, la vivienda y las residencias de mayores, pero también con el medio ambiente. Como en esta intervención no voy a hablar, porque me voy a ceñir fundamentalmente con el tema de la sanidad y la asistencia sanitaria, la salud pública y la asistencia sanitaria, digamos que para que os hagáis una idea, en medio ambiente, en los últimos 10 años, los fondos de inversión han invertido 90.000 millones de euros y han adquirido con esos 90.000 millones de euros del orden de los 30 millones de hectáreas, lo que ha producido un trasvase de los agricultores locales han pasado a ser nuevos propietarios estos fondos de inversión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alguna manera de tener el control de los productos agrícolas en el futuro y de la alimentación. Vale, ¿cuál sería, cómo actúa? Pues en vivienda os voy a poner dos ejemplos de cuál es su actuación. Uno de ellos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba Ana Botella, que justificando que tenían que amortizar la deuda que había dejado brutal el señor Ruiz Gallardón con la construcción famosa del enterramiento de la M30, pues vendieron a Blackstone 1.860 viviendas a precios muy por debajo de su valor. Pero además es que la Comunidad de Madrid hizo lo mismo con otro fondo de inversión importante, como es Goldman Sachs y Azora, que vendió cerca de 3.000 viviendas públicas en las mismas condiciones. Con estas viviendas que compraron, más las viviendas que han obtenido de los desahucios provenientes del impago de las hipotecas, los fondos, y que han adquirido, por otra parte, financiación a unos intereses bajísimos por parte del Banco Central Europeo, han constituido un oligopolio que, de alguna manera, en Madrid capital, por poner un ejemplo, pues tienen el poder omnímodo del control del precio de los alquileres y de una parte muy importante del precio de las viviendas. Aquí os pongo en este dibujo, os pongo más o menos una estructura de cómo los fondos de inversión, cómo se financian o cuáles son las herramientas de financiación que utilizan para la compra de viviendas. Como veis, he puesto el ejemplo de dos fondos de inversión, Cerberus y Blackstone, y como veis, el 80% de la financiación que obtienen para comprar viviendas la obtienen a través de los bancos. Bancos que a su vez consiguen sus recursos financieros a través de intereses muy bajos que les ofrecen tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Otro 15% de esa financiación lo ponen a través de los propios fondos que muchas veces gestionan las gestoras de fondos, ¿no? Y finalmente el 5% restante que lo aportan como capital propio estas entidades cuando van a adquirir las viviendas, ¿no? Bien, en sanidad pública, ¿cómo actúan? Pues lo mismo, hay una serie de fondos de inversión, que bueno, ahí veis los nombres de algunos de ellos, que lo que hacen es adquirir el 100% de las acciones de las empresas adjudicatarias
de los hospitales modelo PFI. Yo supongo, no voy a entrar ahora en esto, pero si acaso algunas de las que estáis aquí presentes o algunos no tenéis el concepto claro de lo que es un hospital modelo PFI, que se deriva del inglés Private Finance Initiative, o la diferencia con un hospital modelo PPP, pues lo podemos aclarar después. Pero vamos, en cualquier caso, en lo que tiene que ver con los hospitales modelo PFI, el proceso es el siguiente. La Consejería de Sanidad de cualquier nacionalidad o comunidad autónoma del Estado español lo que hacen es que adjudican mediante un contrato de concesión de obra pública, ese contrato suele ser una duración de 30 años, adjudica a través de una serie de empresas constructoras que se constituyen en una UTE, que se llama, es el acrónimo de Unión Temporal de Empresas, les adjudica el diseño, la financiación y la construcción de estos hospitales modelo PFI, que se caracterizan porque tienen, por una parte, lo que se llama la gestión, la parte llamada sanitaria, ¿no? Que es la que constituye los profesionales sanitarios y también el personal sanitario en general, médicos, médicas, enfermeras, etcétera, ¿no? Y la mal llamada parte no sanitaria, que la conforman pues, los servicios de restauración, mantenimiento, administración, incluso los aparcamientos que hacen, que también los explotan para obtener e incrementar sus beneficios. Pues bueno, lo que sucede es que al cabo de los años de que estas empresas constructoras han diseñado, financiado y construido el hospital, lo que hacen es vender sus acciones a estos fondos de inversión o fondos buitre. A partir de la compra de este accionariado, de alguna manera son los fondos buitre los encargados de la gestión de esta mal llamada parte no sanitaria, que justo antes de la venta de estas acciones, quienes estaban encargadas de gestionarla eran las empresas adjudicatarias. Bueno, en lo que tiene que ver con salud mental, que yo no lo he quitado porque también es relevante, nos hemos fijado que, por ejemplo, en el proyecto de presupuestos para el año 2022, la salud mental se va a gestionar por parte de dos consejerías distintas. Por una parte, la Consejería de Sanidad y, por otra parte, la Consejería, que como aquí veis es de Familia, Juventud y Política Social. Yo me he fijado en este programa 231A, que se refiere a atención social para enfermedad mental grave y crónica, y como podéis ver, tiene una asignación presupuestaria de 87.329.000 euros. Y lo curioso es que hay una partida presupuestaria dentro de este programa por importe de 68.350.000 que está destinada a la prestación de estos servicios de enfermedad mental grave y crónica con medios ajenos. Es decir, que se supone que los medios ajenos que van a utilizar probablemente estarán también una parte sustancial de ellos en manos de los fondos de inversión. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues fundamentalmente lo que nos preocupan son aquellas que inciden en las necesidades básicas de la población. Fundamentalmente las que están recogidas bien en la Carta Internacional de los Derechos Humanos o bien en la Constitución Española, mediante el artículo 35, el 47 o el 43, que como sabéis recoge el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda o el derecho a la salud y asistencia sanitaria. Lo que ocurre que, como sabéis, esto solamente está recogido a nivel de principio, que no de derecho. Esa es la razón por la que brilla por su ausencia el famoso derecho al trabajo, el famoso derecho a la vivienda o incluso el derecho a la salud, que hemos tenido claros ejemplos con el gobierno de la señora Ana Mato, de la famosa Real Decreto 16/2012, a partir del cual dejó de ser la sanidad universal. Bien, en lo que tiene que ver con el derecho a la salud, que es lo que nos importa a nosotros, lo que está claro es que los derechos humanos no los garantiza el mercado. ¿Y por qué? Pues por lo que hemos visto desde hace muchos años hasta ahora mismo, ¿no? Los recortes que se han producido en la sanidad pública, al mismo tiempo que la transferencia de recursos que se han hecho desde la sanidad pública a la sanidad privada, a través fundamentalmente de las privatizaciones y las colaboraciones público-privadas, que son los llamados hospitales modelo PFI y modelo PPP, lo que han generado, entre otras cosas, es, por una parte, la disminución de plantillas en sanidad y el incremento exponencial de la precariedad laboral, lo cual ha incidido, entre otras, en el deterioro claro de la calidad asistencial a los pacientes. Pero es que además
entre otras consecuencias también está el acceso a los datos de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho antes, la parte no sanitaria, que entre otras cosas son la estructura o los servicios de administración de cada uno de los hospitales modelo PFI, tienen acceso a las historias clínicas, con lo cual la información personal nuestra está absolutamente desprotegida. ¿Qué significa esto? Significa que si mañana un paciente quiere, o un ciudadano o ciudadana quiere conseguir o hacer una suscripción de una póliza de seguros sanitarios privados, probablemente, y tenemos ya antecedentes de ello, que suceda que se produzca una selección de riesgos porque la empresa de seguros sanitarios, al conocer el historial clínico de este paciente o de esta paciente, se niegue a suscribir esta póliza. Y por último, los paraísos fiscales. La mayor parte de estas empresas tienen oficinas en paraísos fiscales. ¿Qué es lo que hacen? Llevar los beneficios que obtienen en el estado o nación donde actúan, los llevan a estos paraísos fiscales, con lo cual digamos, la consecuencia directa que producen es que se produce una minoración en los ingresos de los estados y de las comunidades autónomas, lo cual incide en la falta de recursos para luego financiar servicios públicos. Bien, ¿cómo actúan los fondos en la sanidad pública? Pues como ya os lo he dicho, actúan a través de estos hospitales modelo PFI, que lo único que me gustaría aquí resaltar es que no es algo que es peculiar o es específico de la Comunidad de Madrid, sino que están prácticamente a lo largo de los últimos años, se han extendido a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado español, como podéis ver que están prácticamente todas las comunidades autónomas con hospitales modelo PFI. No voy a insistir en las características de los hospitales modelo PFI porque ya os lo he dicho, se caracterizan porque se adjudica a una empresa constructora o una serie de empresas constructoras mediante una concesión de contrato de obra pública, y el hospital es gestionado en parte por la propia Consejería de Sanidad, a la que pertenecen las plantillas de médicos y de enfermería, y la otra parte que es la llamada no sanitaria, que ya os lo he explicado anteriormente. Bien, os voy a poner un ejemplo de cómo actúan en la Comunidad de Madrid. Y os voy a poner el ejemplo del Hospital Puerta de Hierro porque es paradigmático. Y se da cuenta uno muy bien de cuál es la situación en la que estamos y en la que podemos sobre todo derivar a corto y medio plazo, ¿no? El Hospital Universitario Puerta de Hierro, la Consejería de Sanidad, en su momento, mediante un contrato de concesión de obra pública, adjudicó a estas tres empresas constructoras, Dragados, Iridium y SACIR, que para que lo sepáis, Iridium es una empresa constructora que pertenece al grupo ACS, les adjudicó la construcción de este hospital. Diseñaron, financiaron, consiguieron financiación y construyeron el hospital. Al cabo de los años vendieron sus acciones al fondo DIF de inversión, que ha conseguido tener el 100% de las acciones. Pero es que luego, posteriormente, el fondo de inversión DIF ha vendido todas sus acciones al fondo Brookfield, que es un fondo de inversión canadiense y que tiene claras connotaciones y está muy entrelazado e interconectado con el grupo ACS, donde actúa fundamentalmente en Latinoamérica. Otro caso similar es el del Hospital del Sureste, que aquí pasó exactamente igual. Se adjudicó inicialmente a una UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Obrascón Huarte Line, para luego vender estas acciones a un fondo de inversión que es Aberdeen Standard, que pertenece al grupo Lloyds Bank. Bien, ¿cuál es la situación? Y con esto ya termino. La situación actual de los 7 hospitales que tenemos ahora mismo, modelo PFI, en la Comunidad de Madrid. Pues como veis en esta estructura, en estas fotografías, prácticamente de los 7 hospitales, ahora mismo ya hay 5 que tienen el 100% del accionariado de las empresas constructoras a las que se les adjudicó inicialmente mediante el contrato que acabo de comentar anteriormente, contrato de concesión de obra pública. Solamente hay 2, el Hospital de Lenares y el Hospital Infanta Cristina, que aunque tienen accionariado en este caso el fondo LBIP, que pertenece a Lloyds Bank, a Lloyds Banking Group, solamente a día de hoy tiene el 49% del accionariado. Y finalmente, para que veáis un poco cuál es el papel que tienen estos fondos también en la sanidad privada, os he puesto el ejemplo de
de Quirón Salud. Como sabéis, Quirón Salud es una empresa que ha sido fruto de una fusión entre IDC Salud y Quirón Grupo Hospitalario. Pues bien, CVC Capital Partners, que es el fondo de inversión que está aquí marcado en rosa, ha tenido unos beneficios en un periodo menor de 3 años de 2.600 millones de euros, como consecuencia de que él disponía del 61% de las acciones de Quirón Salud y que cuando Fresenius, que es la empresa de sanidad privada más importante de Alemania, compró a Quirón Salud, como consecuencia de esa compraventa, obtuvo 2.600 millones de euros de beneficios, ¿no?, en tan solo 3 años, ¿no? Esto indica lo que os he dicho antes, de la capacidad de revalorización que tienen con sus activos que gestionan y sobre todo también que actúan, lo que he indicado al principio de la intervención, que actúan en el corto o medio plazo como mucho. Bueno, esto es a grosso modo más o menos el contenido de la intervención. Espero haber sido capaz de que al menos algunas ideas fuerza os hayan quedado claras y en cual caso estoy a vuestra disposición para aclarar luego en el debate posibles dudas o preguntas que tengáis que hacer. Muchísimas gracias. Perdón, decía que muchas gracias a Vicente y que vamos a dar la palabra a Manuel para que podamos después tener el turno de preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, obviamente. Yo intento acudir a todos los foros donde se hable sobre residencias y fondos porque creo que es fundamental que sigamos hablando de este tema y que no quede apartado de la agenda pública y mediática, ¿no? Y gracias también a Vicky, obviamente, por sus amables palabras en la introducción. Yo voy a intentar hablar o centrar mi intervención en 2 grandes bloques. El primero sería por qué los fondos, por su naturaleza, creo que son especialmente inapropiados para actuar en el sector de los servicios sociales. Y el segundo, más conectado con los paraísos fiscales, pero sobre todo con qué se ha hecho desde la política y qué se puede hacer, ¿no? Qué iniciativas se pueden hacer. Bueno, la primera parte, por lo tanto, sería por qué los fondos son especialmente inadecuados para trabajar pues, con mayores en residencias o yo creo que con cualquier servicio social. Como comentaba, el elemento clave para mí es la propia naturaleza de los fondos que operan en estos sectores. Vicente ha hecho una exposición, yo creo que súper detallada y muy buena sobre cómo son los fondos en general. Yo me voy a centrar algo más en los fondos que más intervienen, desde luego en residencias, que son los llamados fondos de private equity. Son unos fondos muy específicos que, bueno, los podríamos traducir como de capital privado, pero que buscan operaciones o empresas que no cotizan en bolsa, por eso lo de private equity, y que son hegemónicas, desde luego, en el sector de residencias, también en parte en salud mental. Yo, sobre todo, el que he estudiado más es el primero, ¿no? Pero para que sepamos de qué estamos hablando, de los 8 grandes grupos de residencias de España, 3 están controlados por fondos de private equity y un cuarto por el accionista de referencia es un fondo de pensiones, ¿no? Entre ellos, entre esos 8, los 2 principales, DomusVi y Orpea, que Orpea es hegemónico en Madrid, en toda España es DomusVi. Bueno, estos fondos tienen 2 características básicas que son los siguientes. Ellos realizan inversiones temporales y, segundo, obviamente tratan igual a una empresa de residencias o a una empresa que tenga un componente social que a otra empresa que no tenga ese componente para nada. Voy a intentar resumir en 1 minuto y medio cómo suele ser, 2 minutos, cómo suele ser la vida de estos fondos, cómo operan, cómo funcionan, ¿no? Vamos a suponer que han conseguido una ronda de capital, lo ha explicado antes Vicente, y que tienen 100 millones de euros para invertir. El administrador lo que va a hacer en la primera parte de la vida del fondo, en el primer año, año y medio, una vez que tiene ese dinero comprometido, es
ir buscando empresas donde invertir dentro de ese mismo fondo. Entonces, pues considerará a lo mejor que hay una empresa de residencias que tiene potencial de crecimiento y por lo tanto mete ahí pues 30 millones, luego ve un supermercado o un grupo de supermercados que también le parece interesante, mete ahí 40 millones y luego pues una de comida rápida donde invierte otros 10 millones hasta que completa el cupo de inversiones que tenía. A veces los administradores tienen órdenes concretas, por ejemplo, invertir en Europa del Este o algún tipo de mandato de ese tipo, pero si no, bueno, pues tienen, digamos que, libertad para buscar empresas e invertir. Dentro de esas empresas que hayan comprado, y que insisto van a ser de sectores en general muy diferentes, tienen la idea de permanecer 4 o 5 años, no más. Durante esos 4 o 5 años van a intentar que la empresa crezca lo máximo posible, muchas veces a través de fusiones o adquisiciones de compañías más pequeñas, y que generen el máximo de efectivo posible. Luego entraremos en este asunto. Pero a los 4 o 5 años, 6 como mucho, empezará lo que se llama la fase de desinversión, que es que van vendiendo esas empresas. Pues a lo mejor para la primera para la que tienen una oferta es para la de los supermercados, venden la empresa de supermercados, con las plusvalías que hayan hecho se la van devolviendo el dinero que han ido poniendo los inversores más la plusvalía correspondiente. Hasta que han vendido la última empresa del fondo y entonces ya liquidan el fondo, se acabó y bueno, pues a por el siguiente, ¿no? Por lo tanto, la vida del fondo, desde el principio hasta el final, rara vez, hablo siempre de fondos de private equity, dura más de 10, 12 años, lo normal es que sean 10, entonces ya estaría en la parte alta, y por lo tanto son inversiones temporales en las que tratan igual a las empresas sea cual sea su actividad. Bien, buena parte de esas operaciones se hacen con un endeudamiento muy importante. Son realmente operaciones con un componente financiero clave. Y eso, que luego entraré un poco más en detalle, hace que busquen especialmente sectores que generan mucho efectivo, porque eso les ayuda a devolver, a repagar, a devolver la deuda cuanto antes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el sector de las residencias es un sector que genera de forma recurrente efectivo, porque todos los meses pues, la persona mayor que allí vive o la administración que se hace cargo de una plaza concertada, bueno, pues abona una cantidad mensual, ¿no? Por lo tanto, es un sector especialmente atractivo. Obviamente, pues, los supermercados de los que he hablado antes, pues otro sector muy atractivo para este tipo de fondos. Que obviamente lo que les preocupa, y aquí conecto con el tema de por qué inadecuados, no son las ratios de personal de una residencia, cuántas gerocultoras atienden o hay por cada mayor que viva en la residencia o en un centro de salud mental, sino lo que les preocupa es bueno, pues cómo consiguen el máximo beneficio en el menor tiempo posible. No engañan a nadie, quiero decir, cualquiera que entre en la página web de un fondo de private equity verá seguro que todas tienen su apartado de casos de éxito y obviamente el caso de éxito no es que en no sé qué residencia los mayores han mostrado una satisfacción con el servicio impresionante, sino que el ratio de devolución de beneficio por inversión ha sido tal o cual, ¿no? Bien, en una residencia, sin embargo, este tipo de planteamiento es especialmente preocupante para los mayores. ¿Por qué? Porque hay dos vías, obviamente, para conseguir el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Una es conseguir muchos residentes o muchos pacientes, si estamos hablando de sanidad, y la otra es recortar. En una residencia, el 70% de los gastos deberían ser gastos de personal. Sin embargo, en las residencias gestionadas por los fondos, esta cifra a veces se reduce incluso al 50%. ¿Por qué? Pues precariedad, sueldos mal pagados, recorte máximo para que haya el mínimo personal necesario.
El 70% deberían ser gastos de personal y luego hay capítulos como alimentación o como el mantenimiento de las instalaciones. Pero hay poco más, los gastos son muy poco elásticos en una residencia o están muy centrados en esos capítulos, ¿no? Con lo cual, recortar en personal o recortar en alimentación, que por cierto son las dos quejas recurrentes en cualquier parte de España de los familiares de los residentes, ¿vale? Que no hay personal para un servicio de calidad y que la alimentación en muchas de ellas es pésima. Recortar en personal o en alimentación, decía, supone recortar directamente en el bienestar de los mayores. Por eso, en mi opinión, este tipo, la sociedad y desde luego los políticos, deberíamos hacer una reflexión sobre si cualquier tipo de sociedad controlada por un fondo de este tipo puede operar en todos los sectores, ¿no? Las administraciones, y empiezo a entrar todavía no de lleno, pero sí en la parte más política, las administraciones en el campo de las residencias, para que tengamos un par de datos claros, en el conjunto del Estado el 89% de las residencias son de gestión privada, el 89%. En comunidades como Madrid, Cataluña o Cantabria ese porcentaje es del 94%. En Madrid hay 475, bueno, ahora 477, cuando yo cerré los datos para el libro en septiembre del año pasado, 475, de ellas 25 eran de gestión pública, que son las residencias conocidas como de Lamas. Bien, decía que la administración en el ámbito social puede hacer dos tipos o puede tener dos tipos de actividades. Una es prestar el servicio, por lo tanto que sea un servicio de gestión pública. En el mundo de las residencias, os lo acabo de decir, el 94% es de gestión privada. O sea, la administración claramente ha decidido no prestar esa o no participar en esa actividad. Considera que eso que se llama colaboración público-privada, o externalización, pero que no es otra cosa que privatización de medios públicos, pues que lo haga el sector privado, porque, en fin, ahí hay un amplio, seguro que puede haber un debate ideológico. Vale, pero hay una segunda actividad que tiene que hacer la administración a la que no puede renunciar. Puede renunciar a prestar el servicio, pero no puede renunciar a controlar que el servicio que se presta es de calidad. Que los mayores que están en una residencia o las personas que reciben tratamiento en un centro de salud mental reciben un servicio adecuado, porque estamos en un estado de derecho, en un estado del bienestar y por lo tanto hay toda una serie de cuestiones que la administración tiene que garantizar que se cumplen. ¿Cómo se puede cumplir eso? Pues hay tres vías. En las tres, el Estado, básicamente, las administraciones fallan de forma estrepitosa. La primera es la normativa. Si uno tiene una normativa exigente, bueno, pues eso, una normativa exigente, por ejemplo, sobre ratios de personal, pues eso hará que el servicio que se presta sea mucho mejor. Las normativas en la mayor parte de las comunidades autónomas, que como sabéis son las competentes, tanto en tema de residencias como de sanidad, son completamente obsoletas en asuntos como ratios de personal. Son normativas a veces de hace 15 años, cuando incluso el perfil del residente era muy diferente. Ahora cada vez el perfil del residente es de una persona mucho más dependiente y por lo tanto que necesita a más personal para cuidarlo de forma adecuada, ¿no? Bien, normativas, por lo tanto, tenemos normativas obsoletas. Segunda forma de control, las inspecciones. En España hay un doble problema con las inspecciones en el tema de las residencias. Uno, que no hay inspectores, lo cual es un problema obvio, y que no hay inspectores significa que en toda España a finales del 19 había poco más de 200 inspectores para controlar más de 5.200 residencias, aunque fuesen todos los inspectores superhéroes y superheroínas, no tendrían capacidad de controlar. Y segundo, que hay un modelo de inspección completamente inadecuado, que se fija en los procedimientos pero no en los resultados. Fijarse en los procedimientos es comprobar si la habitación tiene que tener 3 metros cuadrados y lo cumple. Fijarse en los resultados sería hablar con los residentes, comprobar si están todo el día viendo la tele o hay alguien que hable con ellos, comprobar si realizan actividades conectadas con lo que ha sido
su vida profesional o con lo que son sus gustos, sus hobbies, pero esto no es algo que sea utópico. Por ejemplo, no voy a entrar en detalle en ello para no desviarme, pero el sistema de inspección de residencias en Alemania es exactamente lo que estoy contando. Es un sistema que se fija en los resultados y que luego es transparente, por cierto, otro de las grandes lagunas en España. Bueno, segundo asunto al que no pueden renunciar las administraciones si lo están haciendo de forma grave, una inspección adecuada. Tercero, un régimen sancionador adecuado. En España hay un régimen sancionador que yo creo que se puede calificar simplemente de disparatado, porque tiene unas multas a priori de hasta 1 millón de euros, que cuando uno lo lee dice, caramba, bueno, y las patronales se encargan de decirlo de vez en cuando. Fíjate que nos pueden caer multas de hasta 1 millón de euros. Vale, eso es el papel. La realidad es que entre el 2014 y el 2019, 6 años, se impusieron en España 10 multas de más de 100.000 euros. En 6 años en el conjunto del Estado. Solo 6 multas de más de 100.000 euros. Ninguna a uno de los grandes grupos que operan en el sector. Yo creo que un ejemplo a veces lo explica mejor que 20 minutos de conferencia. Es muy común que entre las multas o sanciones que se ponen, por no tener el personal adecuado, que la sanción sea a lo mejor de 2.000 euros, de 5.000 euros. Bueno, si el coste para una empresa, de una gerocultora, coste empresa, incluido seguridad social, son 18 o 20.000 euros y tú le sancionas con 2.000, 3.000 o 5.000 euros, obviamente ese régimen sancionador lo que está haciendo es invitar a que se siga infringiendo la ley y invitar a que no se cumpla, porque lógicamente la sanción es mucho menor que el beneficio que obtiene la empresa. Segundo bloque, más pequeño en extensión, más breve en extensión. Me interesa mucho el tema de los paraísos fiscales y Vicente ya ha hablado de él, y un poco el tema de la deuda, porque es muy importante. Y lo intentaré hacer como para mí, que no sé nada de finanzas y por lo tanto creo que me perderé con menos facilidad. 3 de los 8 grandes grupos que operan en el sector de las residencias en España tenían su empresa última en un paraíso fiscal, en este caso en Jersey, pero dependiendo del sector del que hablemos pueden estar en otros paraísos fiscales. El ejemplo paradigmático por excelencia es DomusVi, que es el grupo hegemónico en España, tiene 18.500 plazas, es la única que opera y que tiene residencias en las 17 comunidades autónomas, y que desde una empresa, una residencia de DomusVi en Madrid a la empresa última de control, había 10 niveles societarios, o sea, 10 niveles interpuestos. Pues la empresa de Madrid tenía como accionista único a Geriabi en Vigo, que es la matriz en España del grupo DomusVi. De ahí se salta a Francia, donde había una empresa que era accionista única de Geriabi. En Francia había 3 niveles, hasta que llegábamos a la que consolida cuentas en Francia. De ahí salta a Luxemburgo, en Luxemburgo otros 3 o 4 niveles, y termina en Jersey, que es donde está la empresa de control. Por lo tanto, desde que esa persona mayor paga su cuota mensual en esa residencia de Madrid hasta que el destinatario llega a su destinatario último, que está en Jersey, ese dinero va recorriendo hasta 10 niveles empresariales. Bueno, no hace falta decir el coste que tiene crear este tipo de estructuras. Simplemente el coste, obviamente, si lo hacen es porque van a obtener un beneficio mucho mayor. Y esto conecta con el tema de la deuda. ¿Por qué es tan importante las operaciones de endeudamiento? Cuando hablamos de operaciones de endeudamiento, la última compraventa que hubo en DomusVi va por el tercer fondo como propietario, pero estamos hablando de operaciones de 2.000, 3.000 millones de euros, en los que a lo mejor 1.000 y pico millones son directamente deuda. La deuda, y yo a quien le interese este tema de forma más técnica, yo le recomiendo que lea este libro, es interesante en general, pero dedica un capítulo entero al tema de private equity. La deuda tiene para los fondos de private equity 3 ventajas. Primero, que les permite apalancarse, ¿no? Adquirir
grupos de empresas muy potentes que de otra forma no podrían. Pero luego tiene una ventaja fiscal evidente, que es que los intereses de la deuda son costes de actividad y por lo tanto reducen la factura fiscal. Y tercero, la utilizan para trasladar beneficios a sus inversores, como ya mencionó Vicente, porque quienes hacen a veces los préstamos de cientos de millones de euros, insisto, son sociedades del propio grupo, ¿no? Y por lo tanto van utilizando ese repago de la deuda para ir trasladando los beneficios al dueño último que está en Jersey y por el camino ir reduciendo la factura fiscal. A veces, y yo creo que con autoridades tributarias que miran para otro lado, con operaciones directamente ilegales, porque aquí habitualmente hablamos de ingeniería fiscal, pero yo creo que hay otras en las que podríamos hablar claramente de fraude fiscal. Por ejemplo, en esos préstamos entre sociedades del grupo de DomusVi, algunos préstamos se han hecho en el año 2017 a un interés del 11%. Obviamente, esto es algo completamente irregular porque las operaciones entre sociedades del grupo deben hacerse a precios de mercado y en aquel momento debería ser el 4 o el 5%, no más. Pero lo hacen con estos datos que yo creo que entra directamente en el fraude fiscal. Bien, esto lleva a plantearme lo que yo creo que dos preguntas ya políticas, políticas en el sentido o que la sociedad yo creo que debe o que debería reflexionar sobre ellas, ¿no? La primera es si cualquier actor privado puede gestionar una residencia o, insisto, cuando hablo de residencias creo que la reflexión vale para cualquier otro, para una guardería o un centro de salud mental, para cualquier ámbito de los servicios sociales. Si cualquier actor privado puede operar en ese ámbito, incluidos aquellos cuyo propietario último está en un paraíso fiscal. Aquí cada uno tendremos nuestra respuesta. Obviamente, tal y como he planteado la pregunta de forma un poco dirigida, es evidente que mi respuesta es no, pero esto sí que es una opinión personal. Cada uno puede tener la suya y yo aquí voy a dar el mínimo de opiniones posibles. Todo lo que he intentado trasladar son hechos o datos oficiales, ¿no? Pero yo creo que esa es una pregunta que se puede plantear legítimamente en el ámbito político y por lo tanto que podemos plantear a nuestros legisladores y a los diputados. Y la segunda es si pueden participar en concursos públicos, por lo tanto para recibir dinero público, empresas de las que se desconoce quiénes son sus verdaderos propietarios. Porque el tema del paraíso fiscal no es solo que eludan impuestos, que ya es suficientemente grave, es que cuando tú llegas al paraíso fiscal, cuando tú me refiero a un periodista que esté investigando o cualquiera que llegue a Jersey se encuentra con un muro donde no sabe quiénes son los propietarios últimos. Por lo tanto, si yo no sé quiénes son los propietarios últimos, yo no sé si quien está adjudicando la gestión de una residencia ha invertido en el mismo fondo, él o su prima o su marido, su pareja, en el mismo fondo que es el dueño último de la residencia a la que se le está adjudicando. Esto, en principio, incluso con nuestra normativa, es una barbaridad que no se sepa, porque obviamente existe toda una normativa sobre conflictos de intereses, pero aquí simplemente nos la saltamos y la realidad es que como no sabemos quiénes son los verdaderos propietarios, no sabemos si existe algún tipo de conflicto de intereses en las adjudicaciones. Porque es muy importante tener en cuenta lo siguiente: este tipo de empresas viven del dinero público. En 2019, 2.000 millones de dinero público terminaron en empresas del sector privado en el ámbito de las residencias, 2.000 millones. La inmensa mayoría lo captaron los grandes grupos que operan en España. Porque, por lo tanto, estamos hablando de empresas que no es, oiga, yo monto una empresa en Jersey, es un paraíso fiscal, pero me dedico, soy panadero y no quiero ni un euro de dinero público. Perfecto, es legal, maravilloso, pero no, es que estas empresas viven del dinero público, viven de las adjudicaciones públicas, eso que se llama gestión indirecta, plazas concertadas, y ocultan al público quiénes son los verdaderos dueños. Esto es donde se produce lo que yo creo que no debería ser admisible. Y
quiero hacer ahí, respecto a esto, una última reflexión sobre qué hacer o qué se puede hacer ante esta situación. Hasta donde yo sé, pero si estoy confundido, pues pido disculpas, quien ha intentado llegar más lejos en el ámbito de la regulación de los paraísos fiscales ha sido recientemente, este mismo año, la Generalitat Valenciana, en concreto la Consellería de Mónica Oltra, ¿no? Que ha hecho una regulación en la que, entre otras cosas, obliga a que las empresas que quieren optar a adjudicaciones a que hagan una declaración con un compromiso de incorporar todas las rentas que reciban a sus declaraciones del IRPF y también una manifestación de que la empresa licitadora no opera en paraísos fiscales o que si lo hace es por motivos económicos válidos, ¿no? Yo creo y espero confundirme en esto, que no va a ser de gran utilidad. Yo creo que la normativa de la Comunidad Valenciana, y eso hay que reconocerlo, y que Mónica Oltra ha llegado, es la que ha llegado más lejos y ha puesto este debate claramente sobre la mesa, y eso es un mérito que hay que reconocer. Y yo creo que no ha llegado más lejos, y hasta donde yo sé, porque los servicios jurídicos de la Comunidad Valenciana le han dicho que no podía llegar más lejos. Obviamente, con el régimen jurídico, normativa europea, etcétera, no se puede prohibir a alguien participar simplemente porque tenga su propietario titular último en un paraíso fiscal. Con lo cual, bueno, si realmente los límites son esos, pues cabe una reflexión sobre hasta dónde se puede llegar. Yo, no obstante, me atrevo a hacer dos sugerencias que están en el libro, en la parte final de mi libro, ¿no? Porque yo creo que a veces hay que adoptar o tomar rodeos para llegar al mismo sitio, ¿no? Y son las dos siguientes, y con esto termino. Yo creo que en los concursos públicos esto obligaría a reformar la ley de contratos del sector público, pero que se deberían introducir dos obligaciones de información. Una primera es obligar a que la empresa identifique el titular real para participar en un concurso, pero como obligación previa, igual que tiene que presentar ahora un certificado de que está al corriente con la Seguridad Social o con Hacienda, que tuviese que presentar un certificado identificando a los titulares reales. Yo creo que esto no atentaría para nada contra ninguna normativa, y lo único que cuando alguien lo plantease encontraría enfrente el típico listillo que diría: pero es que en los fondos de inversión hay miles de inversores, entonces no podemos identificar a miles de personas. Bueno, casi siempre para los listillos hay una solución que en este caso es muy sencilla, que se identifiquen a los que tengan un 1% o más, por ejemplo, sean titulares reales del 1% o más, con lo cual como máximo habrá 100 personas, y eso ya facilita mucho la cuestión. Segunda sugerencia es obligar a presentar un certificado tributario donde conste la cantidad pagada en el impuesto de sociedades en España, ¿vale? No lo que incorporan a la renta, como ha planteado la Generalitat Valenciana, que insisto, va por buen camino, y yo creo que hay que decirlo públicamente, porque obviamente la mayoría del dinero, o todo, salvo que se demuestre lo contrario, que operen en B, pero mientras no haya prueba en contrario, todo el dinero lo incorporan a su renta. El problema es que ese dinero, a través de esas operaciones de deuda de las que hemos ido hablando, va pasando a su pirámide de empresas hasta que llega a Jersey. Por lo tanto, con esas operaciones de deuda terminan declarando mínimos beneficios en España o directamente pérdidas, y por eso lo importante es que tengan que declarar cuánto han pagado por el impuesto de sociedades en España. Eso también sería una obligación de información que yo creo que es perfectamente factible introducirla en la ley de contratos del sector público, y que no atentaría contra ninguna normativa europea. Y eso incrementaría, desde luego, la transparencia y nos permitiría, yo creo que, avanzar y tener claro, y en algunos casos desvelar más de un escándalo sobre este asunto. Y aquí me detengo, que me he pasado algo, creo que claramente más de los 20 minutos pactados, y nada, y quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta o cualquier otro tema. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a los dos, ha sido muy, muy claras las dos exposiciones, y hay una serie de preguntas aquí. La verdad es que voy a
creo que todas son muy relevantes y no se repiten tampoco, así que voy a empezar por la primera, porque todas ellas tienen mucha importancia. La primera es relativa a lo que acabas de comentar, Manuel. ¿Qué mecanismos legales tenemos para limitar el acceso de estas empresas al concurso público en los servicios sociales o sanitarios? Creo que han sido las dos cuestiones que has dicho al final, pero quizás quieres repetir muy en síntesis. Yo creo que limitar como tal, o sea, decir, no, si tu titular último está en un paraíso fiscal, no puedes concursar. Yo, sinceramente, creo que eso con la normativa europea no se puede, lo tumbarían los tribunales. Por lo tanto, yo creo que hay que coger un rodeo y es intentar obtener el máximo de información pública y eso sí que se puede hacer con la normativa actual. Obviamente, si se cambia la normativa, pues ya sería diferente. Pero estas dos cuestiones concretas que yo he planteado, yo creo que sería algo tan sencillo como ir mañana al Congreso y plantear una reforma de la ley de contratos del sector público y en el apartado de obligaciones de las empresas que quieran participar en un concurso, introducir esos dos elementos y si eso terminase en los tribunales porque alguien lo impugnase, yo creo que sí que hay bueno, posibilidades ciertas de que se ganase y que por lo tanto eso se estableciese como norma. Bien, y ahora una pregunta yo creo que para los dos, que es, ¿cómo saben los fondos que en 4 o 5 años tendrán beneficios seguros y no pérdidas? Es decir, ¿cómo eligen los fondos las empresas que van a comprar? Sí, Vicente. Estás cerrado. Ya. A ver, vale. Bueno, vamos a ver. Aquí hay que distinguir dos aspectos desde mi punto de vista importantes, ¿no? Que es el nivel micro y el nivel macro. Cuando preguntan de que cómo lo saben las empresas, creo ya haber dicho en mi intervención y Manuel también lo ha resaltado, de que una de las características que conforman estas empresas es su grado de interconexión y el grado de participación que tienen en lo que he denominado, vamos, no lo he denominado yo, lo que se denomina red global de empresas. Es decir, por ejemplo, BlackRock no es una empresa que actúa solamente en 10 o 15 o 20 empresas. Es que BlackRock, y cuando digo BlackRock digo Vanguard o digo Barclays o digo, digamos, lo que se ha denominado red global de empresas o la clase capitalista transnacional, y esto es importante entenderlo a nivel macro porque si no entendemos lo macro, difícilmente podemos dar soluciones luego a nivel micro, ¿no? Entonces, las grandes empresas de fondos de inversión están interconexionadas, tienen participaciones en todas las empresas y, por lo tanto, disponen de información suficiente para saber dentro de cada uno de los sectores de la actividad económica en las que nos movemos a nivel global y mundial, disponen de información suficiente para saber a corto, medio y largo plazo cuáles son aquellos sectores que van a ser más rentables y no solamente más rentables, porque Manuel ha incidido en una cosa, en los que son rentables, es que también inciden en los que no son rentables, es decir, en los que están en quiebra, porque también en esos intervienen de otra manera, pero también intervienen en los que están en quiebra, para tratar de obtener beneficios una vez que han comprado esos sectores que están en quiebra, los reestructuran y consiguen que sus acciones recuperen valor en el mercado y por lo tanto vuelvan a obtener beneficios, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es eso, de que disponen de información privilegiada porque actúan en todos los sectores de la actividad económica y tienen participaciones en todos los sectores. Para que os hagáis una idea, luego si tengo tiempo, si tenéis interés, la puedo compartir. BlackRock, por ejemplo, tiene participaciones en las 35 empresas que conforman el IBEX. Es decir, conoce perfectamente cuál es la evolución del mercado español porque bueno, digo del IBEX. O sea, no solamente es que sea del IBEX, sino tiene en otras miles de empresas, pero tiene participaciones en las 35 empresas españolas, en las 35 empresas más importantes del IBEX.
con lo cual sabe perfectamente cuáles son sus cuentas de resultados y cuáles van a ser sus estrategias a corto y medio plazo, y tienen capacidad para poder decidir perfectamente. Muy bien. Hay otra pregunta relacionada, y es ¿qué está pasando con los fondos de inversión en la gestión de recursos públicos en otros países de Europa? ¿Está España peor, más vendida, o está igual que otros países, digamos Francia, Bélgica, que lo que tú quieras? A ver, yo en el ámbito de las residencias, que es el que más he estudiado, estamos parecido porque se están creando grandes grupos europeos, ¿no? Los tres principales grupos europeos en el sector de las residencias, que son DomusVi, bueno, Korian, a nivel europeo sería Korian, Orpea y DomusVi, por este orden, tienen inversiones en Francia, en España, a través de España, en Portugal y Latinoamérica, porque utilizan España como puente. España, en este caso DomusVi, por ejemplo, tiene filiales en Portugal, en Colombia y en varios países. Han entrado en Reino Unido, en Alemania, en Italia. O sea, estamos hablando de verdaderos grupos ya europeos con un volumen muy importante. Por lo tanto, a lo mejor el grado de en España es un poco mayor, el grado de privatización, pero trabajan igual, y estamos hablando de grupos europeos, no solo españoles. Habría que ir país por país para responder con absoluta precisión, pero tengamos claro que, de hecho, de todos estos grupos que hemos hablado, en el ámbito de las residencias, todos tienen como dueños fondos que no son españoles. En el ámbito de la salud mental, por ejemplo, la empresa hegemónica en Madrid, que es Grupo 5, sí que tiene como empresa de control desde el 2017 a Corpfin, que es un fondo español, por cierto, fundado por el consuegro de Esperanza Aguirre, y durante muchos años fue el que llevó ese tema, con unas excelentes relaciones con el PP, con la Administración de Madrid, pero la mayor parte son fondos, pues en su intervención Vicente nombró a CVC. CVC es en este momento el fondo de inversión que controla Vitalia Home, una de las grandes empresas de residencias, y BlackRock, por ejemplo, ha estado en el accionariado de ACS, y por lo tanto de CLECE, que es otro de los grandes grupos de residencias que pertenece al grupo ACS, ¿no? O sea que estamos hablando de capitalismo en este sentido, o de operaciones, grupos que trabajan a nivel europeo. Muy bien. Hay una pregunta como hacia el futuro. Mirando hacia el futuro, dice, ¿podrían tener algún futuro las iniciativas de cooperativas de usuarios para construcción y puesta en funcionamiento de residencias en el caso de que estuvieran apoyadas legal y financieramente por las administraciones públicas? ¿Cuál es el futuro de las cooperativas? ¿Podrías contestar, Manuel? No sé si después Vicente también puede decir algo sobre el tema cooperativas. A ver, yo creo que sin duda la prueba es que hay un ejemplo. En Euskadi, uno de los grupos más importantes de residencias es un grupo que forma parte, es una empresa que forma parte de las cooperativas del grupo Mondragón. O sea que no solo, vamos, que no es un pronóstico. A mí me gusta entre cero y nada hacer pronósticos porque me suelo confundir mucho, pero en este caso creo que hay un ejemplo que está ahí, obviamente apoyado por el grupo de cooperativas más importante del Estado, pero que demuestra que se puede funcionar. Y, por cierto, en ese grupo los gastos de personal sí que están cerca de ese 70%, que sería lo razonable, y no del 50% de los fondos de inversión. Gracias. Vicente, ¿quieres agregar alguna cosa sobre esto? Quita que está cerrado. Gracias. Bueno, no, sí, en el ámbito de la ley de contratos del sector público, pues tal vez se debería hacer una modificación en la que se recogiera también la posibilidad de la participación de estas empresas, ¿no? Yo personalmente me decanto más por esta opción. La cuestión es como lo que ha planteado Manuel, es una cuestión fundamentalmente política, y yo creo que ahora mismo a nivel del Estado no hay voluntad política para tener en cuenta
las cooperativas y de economía social. No hay voluntad política. De hecho, bueno, todos lo sabemos, el propio gobierno que está ahora mismo efectuando las funciones de gobierno, esto con el famoso tema de los fondos que se van a recibir de la Unión Europea, de la Next Generation European Union, que creo que vamos a recibir, ¿cuántos son? 145.000 millones de euros, ¿no? Creo, o 135.000 millones de euros. Pues bueno, estos fondos, como ya veréis, que no voy a extenderme, están orientados fundamentalmente a que se lo lleven las colaboraciones público-privadas. Es decir, que es el propio gobierno actual, a nivel del Estado, el que está dando protagonismo a las colaboraciones público-privadas, que ya hemos comentado aquí que es una forma de privatización, con lo cual lo que se va a conseguir con estos fondos, que se van a adjudicar, obviamente, y que podrían ser para cooperativas del sector de la economía social, pues desgraciadamente se lo van a llevar la mayor parte de ellas por las grandes empresas del IBEX, que van a servir para dos cosas. Una, para de alguna manera reestructurar su capacidad de gestión y su know-how a corto, medio y largo plazo, y otra también para facilitar una forma de financiación que va a ser prácticamente gratuita de aquellas empresas que tenían y tienen problemas financieros como consecuencia de la crisis financiera del 2008 y de la crisis de la crisis económica que ha producido la pandemia. Así es de claro y de sencillo. Entonces, yo creo que es una cuestión que yo estoy de acuerdo, pero que es una cuestión de voluntad política. Y no creo que ninguno de los partidos que ahora mismo tienen responsabilidad de gobierno tengan voluntad política para llevarlo a cabo. Muy bien. A ver, yo creo que ya vamos a la última pregunta porque estamos ya fuera del tiempo, pero me parece que esta pregunta va en la misma dirección y se enlaza un poco con el borrador que ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales sobre las nuevas residencias, donde inciden una serie de cuestiones como el tamaño, las ratios de personal, que van en dirección de mejorar la calidad de la atención. Entonces, esta pregunta dice, si el negocio está fundamentalmente en las carencias de personal, de nutrición y de mantenimiento, ¿no deberán abordarse estas cuestiones de una forma científica, pensando solamente en el bienestar de los mayores? Eso haría que se alejaran estas empresas del sector de las residencias. Y ahora digo, con el 89% gestionada privadamente, ¿quién le pone el cascabel al gato? A lo mejor puede Manuel comentar, pues lo digo porque ha estado trabajando más en el tema residencias, y luego Vicente, pues incidir un poco, que creo que ya lo has dicho, Vicente, lo que piensas que va a ser el futuro. A ver, respecto al cascabel al gato, primero, este borrador que conocimos el viernes, yo creo que efectivamente va en la buena dirección en la mayor parte de temas, y yo creo que pues como siempre, cuando hay cosas que se hacen bien, que hay que comentarlo, aunque también tiene sus lagunas, por ejemplo, en el tema de la inspección, pero yo creo que hay muchos otros temas como el de las no sujeciones, salvo que se haya intentado todas las demás opciones, esa última ratio, desde luego el límite de 50 plazas, que tengan que estar en zonas urbanas y no pueda estar una residencia en el medio del monte simplemente porque el suelo sea más barato para la empresa que la compra. En fin, hay toda una serie de cuestiones, que se hable de derechos humanos claramente, que yo creo, vamos, creo no, es que es evidente que se han violado durante la primera ola de la pandemia. Yo, las dos principales lagunas que he visto es en el tema de inspección, que yo creo que se habla del número de un inspector por 30 centros residenciales. Yo creo que eso es muy poco y que habría que introducir el elemento centros residenciales o número de residentes que tengan que controlar. Y también las habitaciones individuales. Creo que no hay nada sobre habitaciones individuales. Para mí, esto es una de las mayores atrocidades que se producen en el día a día de nuestras residencias, que a mí no me entra en la cabeza. Cómo hemos aceptado como sociedad que alguien, cuando va a vivir a una residencia, pierde su derecho a la intimidad y pasa a vivir en una habitación compartida, que es lo que ocurre en la absoluta mayoría de los centros, donde casi todas las habitaciones son dobles y la excepción es que haya habitaciones individuales. Bueno, no todas esas dos lagunas, pero va en la buena dirección. La patronal pondrá el grito en el cielo, no tengáis ninguna duda, porque buena parte de las medidas
bueno, reducirían su negocio. ¿Cómo se pone el cascabel al gato? Bueno, yo es que creo que a ver, yo lo dije antes, la administración tiene dos actividades posibles. La del 89%, pues a ver, seamos realistas, no se pueden nacionalizar las residencias mañana, porque se pueden nacionalizar, pero irían a los tribunales, ganarían y habría que indemnizarles y recuperarían la titularidad, con lo cual no es algo factible. Lo que sí que se puede hacer es, respecto al tema de la gestión, fortalecer la gestión pública, que lleva 20 y pico años perdiendo frente a la privada. Para que tengáis un dato, de las 25 empresas residencias de gestión pública en Madrid, que hay a día de hoy, de las 25, en los últimos 27 años se han construido 2. En los últimos 27 años, 2. Por lo tanto, ahí sí que se puede avanzar de forma que, pues dentro de 10, 15 años, la relación no sea 90, como es en Madrid, 94-6, sino que fuese pues 80-20. Y luego, donde sí que se puede poner el cascabel al gato ya, mañana, es en esos otros 3 ámbitos que comentábamos. Cambios de vamos, que comenté en la intervención, cambio de normativa para hacerla mucho más exigente, el borrador o lo que se consiga iría en esa línea, inspecciones serias y sanciones serias a quien incumpla y realmente no esté prestando un buen servicio. Pues yo creo que si esos 3 elementos funcionasen, si hubiese una normativa realmente exigente en temas como ratios de personal, si hubiese unas inspecciones serias y exigentes y hubiese unas sanciones acordes con los incumplimientos, parte de los fondos no sería para ellos un negocio rentable y por lo tanto desistirían. O sea, llegaríamos probablemente al mismo resultado por otra vía que a lo mejor es menos llamativa, pero que yo creo que es factible. Bueno, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría, perdón, Vicente. si me permites, Vicky, Sí. La realidad de las residencias de mayores no es la misma que de la sanidad, al menos de momento. Quiero decir que la sanidad pública, al menos de momento, pues tiene hoy por hoy todavía, a pesar del deterioro y la degradación brutal que está sufriendo, pues todavía tiene un sistema sanitario público bastante potente, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la sanidad pública, nosotros que como colectivo, que como ya he dicho en varias ocasiones, somos apartidistas pero no somos apolíticos, tenemos algunas propuestas, ¿no? Una de las propuestas en el ámbito de la sanidad es que en lo que concierne a la ley vigente, a la Ley General de Sanidad, pues proponemos la derogación de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad. Esto no es una utopía. Esto, si se tiene voluntad política, se puede perfectamente derogar estos artículos, que de alguna manera tienen que ver directa e indirectamente con la participación del sector público, del sector privado en la sanidad pública. Aparte de estos 3 artículos de la Ley General de Sanidad que está vigente en la actualidad, hay otra cuestión también importantísima, que es la Ley 15/97, que permite, que se aprobó en tiempos de cuando estaba José María Aznar de presidente del gobierno, pero que fue apoyada por el Partido Socialista Obrero Español y por la práctica totalidad de todos los partidos o de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, a excepción del Bloque Nacionalista Gallego y de Izquierda Unida. Salvo esos 2 grupos parlamentarios, el resto apoyó la Ley 15/97, que permite la entrada del sector privado en la sanidad pública. Entonces, con la derogación de esta ley 15/97 y los artículos que he comentado de la Ley de Sanidad, podríamos estar perfectamente en condiciones, y no es algo que sea utópico e inalcanzable, podríamos estar en condiciones perfectamente para poder al menos tener una primera barrera que impida, esta privatización que se está produciendo de manera brutal y de la utilización de las colaboraciones público-privadas. Y luego hay otra cuestión también a nivel macro, y perdonar, pero creo que también, como no se ha mencionado, que es el tema de elaborar una ley contra los fondos buitre. Esto que a algunos o algunas a lo mejor os puede parecer absolutamente utópico, ya en la intervención que tuvimos Manuel y yo el sábado o el viernes, creo recordar, ¿no? Esto ya de alguna manera se planteó. Hay una ley que se ha aprobado en Bélgica y que además, subrayo,
cuando se propuso esta ley por parte de tres movimientos de base, de tres movimientos ciudadanos de base, cuando se propuso en el Parlamento belga, esta ley se aprobó por unanimidad, o sea, subrayo, por unanimidad. Es decir, que no es algo tampoco se están planteando cuestiones utópicas. Esta ley fue aprobada en Bélgica y está aprobada por unanimidad. Nosotros, como Audita Sanidad, estamos participando en otra plataforma que se llama Plataforma contra los Fondos Buitre, y desde esa plataforma estamos elaborando un primer borrador de ley contra los fondos buitre que impida no solamente la especulación con la deuda de los estados, sino también el acceso a los servicios básicos para la ciudadanía, entre ellos la sanidad, pero también la vivienda y también las residencias de mayores. Creo que esto a nivel macro es fundamental, que se establezca una red y conciencia ciudadana de que no solamente esta ley puede ser válida en cada uno de los estados que conforman la Unión Europea, sino que se establezca una red europea que permita presionar al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea para que pueda ser una ley que regule a los fondos buitre o a los fondos de inversión, que lo regule a nivel europeo. Y esto podría ser otra fórmula a nivel macro, insisto, para intentar, no a corto, pero sí a medio y largo plazo, el poder poner una barrera a la actuación de estos fondos, porque prácticamente dominan todos los sectores de la economía, no solamente el de las residencias, del de la sanidad, están en todos, en todos. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por este comentario final, que es absolutamente cierto, como estamos viendo continuamente, están en todo. Bien, ha sido, yo creo que una conversación muy interesante. Hemos respondido a prácticamente todas, menos creo que una pregunta, y ya tenemos que terminar aquí. Como siempre, ha sido un gusto veros otra vez y espero que a todo el mundo le haya parecido tan interesante como a mí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a todas vosotras y esperamos vernos en las calles y en otros sitios en breve. Pronto.